Damos la bienvenida a un nuevo análisis a fondo de nuestras fuentes. Y hay que decir que la cantidad de material que tenemos hoy sobre la mesa es francamente masiva. Sí, es impresionante. Para quienes nos sintonizan, estamos hablando de una pila inmensa de documentos correspondientes a este mes, marzo de 2026. Por un lado tenemos entradas enciclopédicas muy detalladas sobre el impacto económico de conflictos globales recientes. Ajá. Por otro, tenemos reportes financieros de los gigantes tecnológicos, análisis técnicos bastante densos sobre criptomonedas y una avalancha de noticias de última hora de los mercados tradicionales. El objetivo hoy es tomar toda esta información que parece abrumadora y extraer esas pepitas de conocimiento que realmente importan. Y es una misión crucial. Porque al revisar detenidamente todas estas fuentes, salta a la vista un contraste extremo. Al observar los datos parece que estamos presenciando dos realidades operando de manera simultánea. O sea, mundos paralelos. Exacto. Por un lado, vemos un mundo físico que está lidiando con bloqueos marítimos severos, espacios aéreos cerrados y el innegable impacto económico de un conflicto en Irán. Pero por el otro lado, casi como si fuera, digamos, un universo que no se ve afectado por la gravedad, tenemos el mundo digital y de la inteligencia artificial. Claro, inyectando capital a lo loco. Cientos de miles de millones de dólares a una velocidad sin precedentes en la historia económica. Bien, vamos a desglosar esto paso a paso. La agenda de hoy es ambiciosa, pero necesaria. Queremos entender cómo este conflicto geopolítico y el boom tecnológico colisionan frente a nosotros. ¿Y qué significa todo esto para la economía global en el día a día? De una forma digerible y sin causar una sobrecarga de información para nadie en la audiencia. Totalmente de acuerdo. Nuestra tarea no es simplemente repasar los titulares de noticias que seguramente la mayoría ya ha visto. El verdadero valor de este análisis está en conectar los puntos para ver el panorama macroeconómico de forma completa. Hay corrientes fascinantes que conectan, por ejemplo, el precio de un barril de petróleo con la construcción de infraestructura para IA. Y eso es precisamente lo que vamos a desentrañar. Comencemos entonces con la crisis en el mundo físico, porque los datos son contundentes. Los documentos detallan el inicio de un conflicto el 28 de febrero de 2026. Así es. Según las fuentes, esta campaña es conocida por los Estados Unidos como la Operación Furia Épica, u Operation Epic Fury, y ha incluido ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel en territorio de Irán dirigidos a infraestructura y liderazgo. Y también se detalla la postura oficial de Irán y sus represalias. Exactamente. Y aquí es vital hacer una pausa y una aclaración fundamental. Queremos dejar absolutamente claro a quienes nos escuchan que en este espacio simplemente reportamos los hechos extraídos de las fuentes de manera estrictamente neutral. No tomamos partido por ninguna nación, alianza o facción política. 100%. Nuestro enfoque es analítico, observando cómo estos eventos impactan la economía global. Lo fascinante aquí es que esa neutralidad es la lente que nos permite ver las ramificaciones reales. Porque cuando miramos los datos económicos puros, el efecto dominó es innegable e inmediato. Es revelador cómo un evento localizado tiene la capacidad de paralizar casi instantáneamente las principales arterias del comercio global. Y las fuentes muestran números que ilustran esa parálisis a la perfección. Tomemos el estrecho de Hormuz. Para dar contexto, por ahí pasa el 20% de todo el petróleo mundial, además de muchísimo gas natural licuado. Es un cuello de botella crítico. Crítico. Vimos cómo el precio del crudo Brent dio un salto brutal, de $70 el barril a cerca de $120 en cuestión de días. ¡Wow! Luego se estabilizó un poco, rondando los $90. Aún así, un salto de $50 de golpe es un shock masivo. Un shock que trae de vuelta un término económico que causa pesadillas: la estanflación. ¡Uf! La temida estanflación. Sí, para quienes no estén familiarizados, hablamos de un escenario donde el crecimiento económico se estanca, pero la inflación se mantiene altísima por los costos de energía disparados. Los reportes citan una advertencia de JP Morgan. Proyectan que, si el bloqueo en el estrecho de Hormuz se prolonga, podrían eliminarse del mercado hasta 4.7 millones de barriles diarios para el día 18 del conflicto. Esa es una cifra difícil de procesar. ¿4.7 millones de barriles menos cada día? Es una cantidad colosal. La pérdida de esa oferta dispara los precios en los surtidores de gasolina en todo el mundo, encarece el transporte marítimo y eleva el costo de cualquier producto físico que llegue a un supermercado. La fricción se traslada a toda la cadena. Los detalles en los documentos ilustran este alcance global de una manera que realmente asusta, porque muestra lo frágil que es el sistema. Por ejemplo, el canal de Suez en Egipto reporta pérdidas de aproximadamente $10.000 millones. Claro, porque las rutas asociadas se volvieron intransitables. O los seguros marítimos están imposibles de pagar. Y luego miramos hacia el este, a Bangladesh. La pura noticia desencadenó compras de pánico de combustible a tal grado que el gobierno tuvo que limitar la gasolina que cada vehículo puede cargar. Y el impacto no se queda en el agua y las carreteras. El sector de la aviación sufrió un golpe directo. Los números aéreos son increíbles. Las fuentes reportan 4.000 cancelaciones de vuelos diarios a nivel mundial, además de daños operativos en aeropuertos clave para las conexiones globales, específicamente Dubái y Abu Dhabi. Eso rompe la red logística de medio mundo. Y no olvidemos la reacción diplomática de las naciones atrapadas en el medio.
Las fuentes mencionan una reunión de emergencia de los países de Asia Central, el Grupo C6. Claro, los que no tienen salida al mar. Exacto. Se reunieron para buscar desesperadamente rutas comerciales alternativas. Dependían de esas rutas hacia el Océano Índico. Ahora temen quedar embotellados. Esto demuestra que la economía física es increíblemente frágil cuando se bloquean sus cuellos de botella geográficos. Toda esta fricción física nos lleva directamente a lo que pasó en las bolsas de valores. La reacción de los mercados tradicionales ha sido completamente bipolar. Una montaña rusa. Literalmente. Al principio, pánico total. El índice KSPI de Corea del Sur cayó un 12%, y el KS100 de Pakistán perdió más del 9.5%, su peor caída histórica en un solo día, según las fuentes. Pero luego, hubo un rebote. El Nikkei de Japón subió un 3.2%, impulsado por un dato de crecimiento económico revisado al alza, a un 1.3%. Ese comportamiento del latigazo, el rebote inicial, tiene mucho que ver con cómo los inversores perciben el riesgo frente a la incertidumbre política. Y de nuevo, desde una estricta neutralidad, los documentos muestran que ha habido mensajes contradictorios en Estados Unidos. Que mantienen a los inversores adivinando. Sí, por un lado, las fuentes recogen declaraciones del presidente Trump sugiriendo que la guerra está, cito, bastante completa, y amenazando con acciones si se detiene el suministro de petróleo. Pero a la vez, hay presiones mixtas. Exacto. El presidente enfrenta presiones diversas. Las fuentes citan un editorial del Wall Street Journal argumentando que no tiene sentido detener la guerra solo por el precio del petróleo. Esa falta de dirección unificada hace que los mercados reaccionen de manera espasmódica. Aquí es donde se pone realmente interesante. Cuando miramos los resultados corporativos individuales de esta semana, encontramos paradojas tremendas. Tomemos a Kohl's. Presentaron resultados y sus ganancias netas subieron un 160%. Cualquiera pensaría que las acciones volarían. Y pasó lo contrario. Exacto. Las acciones se desplomaron un 10%. ¿Qué vio el mercado para reaccionar así? Vio el futuro. El mercado no premia el éxito pasado si percibe debilidad en el horizonte. La directiva de Kohl's redujo su pronóstico de ventas anuales a futuro, y lo increíble es que lo redujeron en apenas un 2%. Un ajuste mínimo. Mínimo. Pero explicaron que se debía a la constante amenaza de gigantes como Amazon que les comen terreno. En un entorno físico incierto, con costos de envío subiendo, el mercado castigó la acción sin piedad. Porque ven a una empresa tradicional perdiendo agilidad. Y los problemas de la economía física no se limitan al comercio minorista. Los documentos mencionan a Boeing. Nuevos retrasos en las entregas del 737 MAX. ¿El motivo? Problemas técnicos con el cableado. Problemas tangibles. Puramente físicos. Y en biotecnología, los fundadores de BioNTech dejarán la compañía a finales de 2026. Así que vemos empresas físicas lidiando con todo. Logística, manufactura, liderazgo. Si conectamos esto con el panorama general, estas historias revelan un mercado tradicional altamente vulnerable. Dependen de que unos cables estén bien instalados, de la confianza del consumidor que debe conducir a una tienda, de envíos que no se atasquen en un canal. La economía física está sujeta a la fricción constante del mundo real. Y en marzo, esa fricción está en su punto máximo. Pero hay un sector que parece vivir en otra dimensión. Mientras el mundo de fábricas y tiendas sufre bloqueos, hay un universo paralelo que no se entera de nada. Pasemos a la tecnología y la inteligencia artificial. Los reportes financieros muestran una inyección de capital histórica. El contraste es absoluto. La sensación es que el gran capital institucional, asustado por las bombas y los bloqueos, estuviera huyendo masivamente del mundo físico para refugiarse en la fibra óptica y la nube. Hablemos de números concretos, porque el reporte de Oracle es monstruoso. Superaron estimaciones con ingresos de 17.19 mil millones de dólares y un EPS de 1.79. Pero el detalle asombroso es este. Los ingresos de bases de datos multinube crecieron un 531%. Es una locura. 531%, y la infraestructura en la nube subió un 84%. Y la historia no termina con el dinero que ya entró. El dato más revelador es el dinero garantizado a futuro. Las fuentes destacan las obligaciones de desempeño restantes, o RPO. Son contratos firmados que aún no se han facturado. El reporte indica que el RPO de Oracle aumentó un 325%, llegando a 553 mil millones de dólares. $500 millones esperando ser ejecutado. Tienen una demanda asegurada gigantesca. Exactamente. Eso indica una demanda por poder de cómputo que las instalaciones actuales apenas sostienen. Y Oracle reaccionó recaudando $30 mil millones en bonos en cuestión de días. Además, adquirieron una participación del 15% en TikTok US. Y Oracle no está solo. Este tsunami de capital arrastra a todos. AT&T anunció una inversión de $250 millones para modernizar su infraestructura de red para IA. Es muchísimo dinero. Demasiado. Amazon planea emitir entre 37 mil y 42 mil millones en bonos para construir más infraestructura, e incluso las emergentes. Thinking Machines, una startup, levantó $2.000 millones y acordó comprar procesadores de Nvidia. Y a esta locura sumemos el rumor de SpaceX. Podría salir a bolsa en el Nasdaq 100 en junio con una valoración de $1.75 billones. Trillions, en inglés.
una cifra que desafía la gravedad. Las grandes tecnológicas parecen operar con inmunidad casi total a la crisis geopolítica. Mientras un conflicto paraliza el canal de Suez, no detiene la urgencia corporativa por entrenar modelos de IA. A ojos de los inversores, hay una economía paralela impulsada por los centros de datos. Y esto nos da un puente perfecto hacia las criptomonedas. ¿Son un refugio seguro o un activo de riesgo? Si miramos a Bitcoin, cayó a $63,000 por el pánico de la guerra, pero rebotó y se consolidó alrededor de los $70,400. Ese rebote rápido nos dice mucho. Los análisis muestran entradas de 1.45 mil millones de dólares en ETFs de Bitcoin en solo 5 días. Dinero institucional puro. Y empresas como Strategy Inc. comprando 3.015 Bitcoins más, acumulando unos $49,000 millones en Bitcoin. Es el dinero institucional profundo absorbiendo el impacto. Pero el panorama es distinto más allá de Bitcoin. Las altcoins están sufriendo. El 38% de ellas están en mínimos históricos. El capital huye del riesgo hacia la liquidez y la seguridad percibida de Bitcoin. Y hay un detalle brillante en los reportes. Los mineros públicos de Bitcoin están vendiendo sus reservas de BTC para financiar infraestructura de IA. Esto une los dos grandes temas de hoy. Esa convergencia es fascinante. Y esto plantea una pregunta importante sobre el riesgo interno en las stablecoins. Mucha gente asume que siempre mantienen el valor de $1, pero el reporte de Kane O'Sullivan de Hyperdrive explica el depegging. Como pasó con USDX, que cayó a 65 centavos en algunos intercambios durante las liquidaciones. Exacto. O'Sullivan aporta claridad. A menudo, esas caídas a 65 centavos son un problema de liquidez en una plataforma específica, no un fallo en las reservas reales. Es como si en un teatro alguien grita fuego y todos corren a la misma puerta pequeña. Se crea un cuello de botella y el precio local se desploma, porque no hay suficiente efectivo ahí mismo para pagar a todos. Exactamente, pero la bóveda principal sigue intacta. Es un llamado al pensamiento crítico para quienes invierten en estos ecosistemas. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? Al resumir, presenciamos dos economías paralelas, una anclada en la geografía, sensible a los bloqueos marítimos y la política, y otra digital, escalando a billones, impulsada por la IA y el capital institucional. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión sacada del artículo de Wikipedia que revisamos. En los años 70, las crisis en Medio Oriente provocaron una fuga de capitales hacia refugios seguros, como el mercado inmobiliario de lujo en Londres. Invertían en ladrillos para proteger el dinero. Así es, pero hoy, viendo que corporaciones como Amazon y AT&T invierten cientos de miles de millones en infraestructura digital y GPUs, la pregunta ¿es posible que el nuevo bienes raíces de refugio seguro ya no sean las mansiones o los edificios, sino la infraestructura digital, los centros de datos de IA y el espacio en la cadena de bloques? Es una perspectiva que redefine por completo lo que consideramos un activo de valor. Y con esa idea provocadora, cerramos nuestra inmersión en las fuentes de hoy. Ha sido fascinante tratar de reconciliar estos contrastes. La invitación a la audiencia es a seguir cuestionando sus fuentes y a mantener la curiosidad siempre encendida. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima ocasión.